desde Barranquilla, Colombia. Esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, nuestra acostumbrada cita para avivar el género de la entrevista. Entrevistas con personalidades, con personas que gracias a su trabajo construyen una mejor sociedad. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Clarita Spitz. Ella es educadora, escritora y promotora de lectura. A lo largo de su vida ha incursionado en diversas actividades y fue durante la pandemia donde se atrevió a explorar otras posibilidades en el mundo de la actuación. Ha hecho trabajos importantes para televisión, para cine, para teatro, en fin. Ella es nuestra invitada. Es una invitada realmente maravillosa, de lujo, con una hoja de vida maravillosa, y he querido invitarla precisamente para dialogar con ella sobre todas estas actividades artísticas, culturales que está realizando en la ciudad de Barranquilla. Cabe aclarar que Clara Spitz nació en la Ciudad de México, sin embargo, pues se radicó en Barranquilla, Colombia. Hablaremos un poco de toda su vida y su trayectoria aquí en Gente de Mundo, historias para contar. Bueno, Clarita ya está conectada. Ahí está. Clarita, muy buenas tardes, bienvenida. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde. Muy amable, agradecido y complacido estamos nosotros que hayas sacado un tiempo de tu agenda para responder a nuestras preguntas. La primera pregunta inicial que te hago es el origen de tu apellido. ¿De dónde es ese apellido Spitz? Pues el apellido Spitz realmente es el apellido de mi esposo. Es un apellido judío. Pues mi suegro era nacido en Viena y yo adopté el apellido, me quedé con él, me quedé con ese apellido. ¿Y cuáles son entonces tus apellidos maternos? Yo soy Steinberg Nosnik. También extranjeros, ¿no? Sí, también judíos. Mis abuelos por el lado de mi papá eran de una zona que se llama Galicia, pero no es Galicia, España, sino Galicia, era una zona que se peleaban entre Polonia, Alemania y Austria. Entonces les llamaban Galicianer. De esa zona era mis abuelos paternos, y por el lado de mi mamá eran rusos. Eran de Rusia, el apellido Nosnik es ruso. Bueno, una combinación bastante interesante desde el aspecto cultural. Naces en México, ¿no? Yo nací en México, yo soy una segunda generación nacida en México, pues ambos padres míos nacieron ya en México. Sus padres llegaron de Europa, pero ellos nacieron en México. ¿Y cómo naciste en México y terminas en Barranquilla, Colombia? Quizás un lugar muy desconocido e impensable para ti dentro de la geografía mundial, ¿no? El amor me trajo aquí. Resulta que una prima de mi esposo se fue a estudiar a la Ciudad de México, conoció a mi primo. Yo vine al matrimonio de ellos aquí en Barranquilla, ella barranquillera y él mexicano. Vine al matrimonio, lo conocí
Y el día que lo conocí yo supe que ese era el mío. Y aquí me quedé. Y has hecho toda tu vida en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Y verdaderamente mi vida adulta prácticamente ha transcurrido aquí en la ciudad de Barranquilla. Y estoy muy agradecida con esta ciudad porque yo siento que muchas de las cosas que yo he hecho aquí no las hubiera podido hacer en ningún otro lugar. Aquí hay todavía mucho por explorar y mucho por hacer. Qué maravilla. Y luego del amor, ¿qué te atrapa de Barranquilla para decir, aquí me quedo? Porque eres una ciudadana del mundo que perfectamente has podido vivir en cualquier parte del mundo, incluyendo el país donde tú naces. Pero decides quedarte en Barranquilla por el amor. Pero fuera del amor, ¿hay algo que te conecta con la ciudad? A mí me gustó mucho de Barranquilla desde el principio su tranquilidad. Hoy en día ya no podemos hablar de eso, pero viniendo de una ciudad tan grande como Ciudad de México, y a mí me encantaba que en 5 minutos yo estaba en cualquier lugar. Rápidamente podía yo trasladarme de un lugar a otro, todo el mundo se conocía, y para mí eso fue encantador. Me pareció encantador que fuera una ciudad como tan pequeña en ese sentido, y eso me atrajo muchísimo. Y como te digo, también fue como el ir descubriendo que había la posibilidad de hacer muchas cosas, porque en un país, digamos, más cosmopolita como México, ya la competencia es mucho más grande. Realmente aquí uno podía construir, yo sentía que aquí había más la posibilidad de ir buscando posibilidades, y eso me gustó mucho desde un principio. Qué bueno. ¿Y has tenido la oportunidad de volver a México, mirar un poco quiénes quedaron en México? Yo voy con frecuencia a México, tanto a Ciudad de México, donde vive mi mamá, y mi hermana melliza. Yo tengo una hermana melliza idéntica. Ella está en México, en Ciudad de México. Pero mi hijo mayor, tengo 3, mi hijo mayor fue a hacer un trabajo a Guadalajara, conoció a una tapatía y allá se quedó. Siempre ha estado la sangre llamando. Leyendo tu extensa hoja de vida, ese perfil maravilloso que me has enviado, descubrí algo que me pareció muy bonito, y créeme y soy sincero, eso que descubrí me hizo que naciera en mí la admiración y el respeto hacia ti, porque veo que descubres un sueño a partir de un hecho muy puntual como la pandemia, la cuarentena. Descubres que eres capaz de hacer trabajos diferentes, presentar propuestas, ser creativa. ¿Cómo nace todo eso? ¿Por qué se descubre eso en un momento tan crítico para la humanidad? Y fue, la verdad que yo siento que todos vivimos la pandemia, pero no la vivimos de la misma manera. Entre las muchas cosas que he tenido la oportunidad de hacer aquí en la ciudad de Barranquilla, es una cosa que se llama la promoción de la lectura, que no es exactamente enseñar a leer, sino es enseñar a amar la lectura, enseñar a los niños a conectarse con la lectura. Entonces, además, tenemos la oportunidad de hacer lecturas en lugares no convencionales. Disculpe. Perdón. Tranquila. Estamos hablando con Clarita Spitz, una promotora de la lectura, gestora cultural, artista integral en todo el sentido de la palabra. Ella nos acompaña en la tarde de hoy en Gente de Mundo, Historias para Contar. Retomamos el diálogo con Clarita. Hablábamos del proceso de promoción de la lectura. Sí, claro. Que es un proceso paralelo. Una cosa es descifrar los signos, que es la lectura, y otra cosa es amar la lectura, que para mí, en mi familia, siempre fue el saludo de la familia hasta el día de hoy: ¿qué estás leyendo? Entonces nos conecta mucho la lectura. Y hacíamos esta lectura en lugares poco convencionales. Por ejemplo, podíamos ir a un centro comercial, podíamos ir a un parque y sentarnos a leer. Y entre las últimas cosas que hicimos fue subirnos en los buses de metro. De Transmetro. Nos montábamos en una estación y 2 estaciones después nos bajábamos. Y lo que hacíamos en el intermedio era leer, compartir lecturas. Y la gente se conecta mucho con eso.
Entonces, para mí la promoción de la lectura ha sido una gran fuente de inspiración. Además, yo escribo, pero también hacemos esto de la promoción. Soy bibliotecaria también. Entonces, cuando empieza la pandemia, había un grupo de creadores que empezamos un proyecto que se llamaba El Show Debe Continuar. Entonces, si había una persona que sabía tejer, pues enseñaba a tejer. Y si había alguien que sabía teatro, enseñaba teatro. Y a mí me gustaba compartir lecturas. Entonces empiezo la hora del cuento. Juan Carlos, yo no tenía ni la menor idea de lo que era un en vivo, no sabía que eso existía. Entonces yo transmitía con un celular, transmitía para Facebook y con otro para Instagram. Y narraba cuentos al aire. Los niños se conectaban. Y fue muy lindo. Y casualmente un director de cine de la ciudad de Barranquilla empieza a entrar a la hora del cuento porque él sí sentía que necesitaba como conectar con algo creativo y empezamos a conectar y él me invita a unos talleres. Inicialmente eran talleres online de creación artística, de actuación, y ya cuando termina la pandemia pues me invitan a formar parte de este taller de actuación y así fue que empecé mi carrera en la actuación. Qué maravilla. Una sorpresa muy grande. Qué maravilla. ¿Cómo está el nivel de lecturabilidad en la ciudad de Barranquilla? ¿Sí el barranquillero promedio lee libros o es bastante perezoso, digámoslo así? Te pregunto porque como hay mucho elemento distractor, la música, el ambiente, los celulares, la tecnología, la música, la alegría, se convierte en un elemento distractor de alguna manera, ¿no? Si hay buenos niveles de lecturabilidad. Yo siento que la gente sí lee, tenemos muy mala fama, los costeños en general los latinoamericanos, los colombianos, los costeños tenemos muy mala fama. Pero la gente sí lee. Nosotros hicimos un experimento en uno de los colegios donde trabajé, donde en un momento dado todo el mundo tenía que parar lo que estuviera haciendo, sonaba una campana, y todo el mundo tenía que dejar lo que estuviera haciendo y empezar a leer. Mucha gente leía el periódico, la gente tenía que traer lo que iba a leer. Y la gente leía el periódico, pero hay quienes consideran que leer el periódico no es leer. Pues leer el periódico también es leer. Ahora, en cuanto a leer libros, siento que cada vez se está acercando más la gente a la lectura. Y es muy curioso, pero con todo este advenimiento de la tecnología, yo sí siento que la gente está leyendo en otras plataformas. Porque sí hay personas que todavía necesitan tener el libro físico en la mano. Y a mí me parece que hay otras opciones. A mí me gusta mucho leer en Kindle. Primero porque rápidamente tengo acceso al libro que quiero. No tengo que salir a buscarlo. Tengo el libro a la mano. Pero además es muy accesible. Y si yo voy a viajar, y viajo mucho porque tengo a mis hijos fuera, mis hijos y mis nietos, entonces cuando viajo puedo llevarme el libro que yo quiera. Puedo tener 200 libros en mi mano y no pesan. Por eso a mí me gusta mucho leer en esos soportes. Y sí siento que la gente lee. Hay muchas estrategias hoy en día para acercar a las personas a la lectura. Y yo cada vez veo más gente leyendo. Las cajas de compensación hicieron un trabajo muy importante en la promoción de la lectura y lo siguen haciendo. Tú vas a una biblioteca infantil, vas a una biblioteca pública y ves gente leyendo. Yo sí creo que hay gente leyendo en nuestra ciudad. Qué bueno. ¿Y te gusta la lectura, Juan Carlos? Sí, pero por supuesto, imagínate, 30 años en el ejercicio docente universitario y desde mi formación como comunicador social periodista, como humanista, me he inclinado siempre por la lectura. Ya con el tiempo he ido como direccionando las lecturas, ya no leo de todo, además los ojos, la vista ya no es igual, pero sí, sigo leyendo mucho. Lo que no he podido aprender es a leer en estos dispositivos, ahí sí me cuesta mucho trabajo. Yo soy del libro, de leerlo, de comprarlo, del olor a nuevo de un libro que es maravilloso, es una de las experiencias más lindas.
Pero fíjate tú que, por ejemplo, eso de la vista también te ayuda ese aparato, porque tú puedes graduar el tamaño de la letra. Y entonces esa es una de las razones por las que yo todavía puedo leer sin gafas, porque puedo aumentar el tamaño de la letra y eso me ayuda también. Claro. Tiene cada vez más ventajas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿El plan o el programa de lectura todavía está vigente o ya pararon? Solamente era por el tema de la pandemia, ¿no? La hora del cuento, Sí. la hora del cuento se transformó en un canal de YouTube donde en un principio era semanalmente, ahora estamos un poquito más colgados y eso tiene mucho que ver con la actuación, porque no me queda tanto tiempo. Pero sí, semanalmente está el canal de YouTube, se llama La Hora del Cuento con Clarita Speed, y estamos empezando justamente en este momento, porque hasta ahora tenemos prácticamente solo cuentos infantiles y están animados. Yo tengo un chico que trabaja conmigo, se llama Dubán Lara, y los animamos, o sea, se ve cómo pasan las páginas y se ven las ilustraciones, y el fondo musical está compuesto por mi hermana melliza, que por cierto aquí tengo la foto de mi hermana, para que vean realmente que sí nos parecemos muchísimo, Así es. cantidades. Entonces, ella escribe música, y la música de fondo de los cuentos es de ella. Entonces, en este momento estamos empezando una sección dentro de la hora del cuento, que son historias para contar de personas que aportan algo para mejorar el mundo. En este momento no recuerdo exactamente porque es algo muy nuevo que estamos haciendo, pero la primera persona que vamos a subir dentro de esta propuesta es Felipe Galofre, que es el actor barranquillero. Ya hicimos la entrevista con él, donde le preguntamos realmente qué ha hecho él, es personas que están dejando huella en nuestra ciudad, en el país, y muchas veces a nivel internacional, personas que han dejado huella en diferentes formas. Entonces, te digo, la primera va a ser esta entrevista con Felipe, porque a lo largo también del tiempo yo he hecho muchas entrevistas y tengo mucho material gráfico. Entonces, queremos usar ese material y dar a conocer a esas personas, muy especialmente en Barranquilla, y posicionar a Barranquilla más allá de un carnaval, que lo adoro, más allá de Shakira y de todos nuestros cantantes, poder posicionar a Colombia y muy especialmente a Barranquilla dentro del panorama cultural. Me parece muy importante. Claro, qué bueno que estén ustedes promoviendo esas iniciativas. Pienso que estábamos huérfanos de todas estas iniciativas. La ciudad ha tenido como momentos, como unas oleadas de gente que ha trabajado por la cultura. Esa gente ha envejecido, ya no nos acompañan en el plano terrenal. Siempre ha habido como una renovación y me parece maravilloso que ustedes estén apuntando a eso con el actor Galofre, estás tú. Veo que está también la maestra Miriam de Lourdes, que se radicó aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Entonces, bueno, bueno. Miriam de Lourdes se encuentra viviendo ahora mismo en Cartagena. Ok. Y ella, además de actriz, ella es pintora. Justamente yo la conocí en una exposición, una colectiva que hubo en la Galería de la Aduana, y volví a encontrarme con ella en el lanzamiento de una obra que se llama Una cosa no es una cosa, que ahí fue donde yo conocí a Felipe, donde integran el lenguaje del teatro con el lenguaje del cine. Y es una cosa muy interesante porque durante la presentación de la obra se proyecta un cortometraje que grabamos Felipe y yo, y que es lo que se llama una escena inexistente, y es algo muy interesante. El director de esta puesta en escena se llama Camilo Martín, el grupo se llama Ceres, y espero muy pronto que se vuelva a presentar y que ustedes la puedan ver. Bueno, esa es y la otra obra que pues me gustaría comentar, es un monólogo, se llama Ser. Ver. Justamente dentro de 2 semanas, el día 22 de julio, empieza aquí en la ciudad una
pues es un evento que combina lo que se llama el microteatro. Microteatro son obras de no más de 15 minutos y por lo general son para 15 personas. Es un espacio muy íntimo donde se presentan estas obras. Entonces, Fer es un monólogo que habla de una persona muy mayor que incursiona en las redes sociales. Y es una historia muy curiosa. Estamos hablando de FER, del festival ese importante que vamos a vivir en la ciudad de Barranquilla en los próximos días. En meses atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar a Cintia Tinjacá, que estaba por esos días en la ciudad de Barranquilla en la actuación de ese monólogo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con Cintia? ¿Cómo les fue en esos días en la Cinemateca del Caribe, no? Precisamente yo conozco a Cintia durante el primer festival de microteatro. Tuvimos la oportunidad de conocernos y después de eso coincidimos en un taller de teatro, pero en lengua de señas colombiano. Fue una obra de teatro que en estos días se va a repetir. La pueden buscar la fecha y toda la información va a ser creo que en Casa Moreo, de un grupo de teatro que se llama Enseña Teatro. Enseña Teatro, ellos usan lengua de señas colombiana. Entonces coincidimos en este taller y al terminar el taller me dice Cintia que ella había escrito esta obra hacía unos años y estaba buscando una actriz que cuando me conoce sabe que encontró a su actriz. Y ha sido una experiencia increíble. Porque mucha gente cree que cuando uno llega a los 50 años, más o menos, ya el mundo se va cerrando y las posibilidades van desapareciendo. Y bueno, no, en realidad eso no es así. Y muchas de las cosas que yo hago hoy en día las he descubierto después de los 50. Cuando yo me jubilo, publico mi primer libro y pues mis primeras actuaciones son después de los 55, es cuando yo empiezo a actuar en el teatro y pues son cosas muy, muy especiales. Entonces también tuve la enorme fortuna de ser invitada a una charla TED donde precisamente hablo de eso, de que la vida no termina a los 50, ni a los 70, ni a los 80, ni la vida se termina como se termina. Y yo sí siento que uno tiene que vivir y aprovechar todas las posibilidades hasta el último momento. Estamos aquí en este mundo para ser felices, Juan Carlos, y no en una forma banal, sino realmente la búsqueda de nuestra propia identidad, de tratar de encontrar eso que nos hace diferentes, al mismo tiempo aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, pero que no quiere decir que lo vamos a sufrir. Estamos en este mundo para disfrutar la vida y ayudar a otros a disfrutarla también. Entonces, eso es lo que de alguna forma la obra de teatro Fer nos enseña. Esta mujer es muy mayor. En el libreto hablaba de 80 años. A mí muchas veces cuando me tocaba hacer casting, me ponían un casting para personas más jóvenes. Esta fue la primera vez que yo actué para una persona mucho mayor que yo y ha sido fantástico el poder ir descubriendo las posibilidades de esta obra de teatro que ha ido cambiando. Trabajar con Cintia ha sido muy interesante porque hay diferentes tipos de directores. Hay directores que se ciñen a su historia, a lo que ellos quieren contar y no te permiten cambiar nada. Con Cintia ha sido muy interesante porque a través de mis experiencias personales ella ha podido enriquecer al personaje y juntas lo hemos ido creando y ahorita lo vamos a trabajar para microteatro, que es una nueva propuesta. El lanzamiento efectivamente fue en la Cinemateca del Caribe, que lo transformamos en una sala de teatro, y después estuvimos en Bogotá. Aquí en Barranquilla también lo hemos presentado en un lugar que se llama La Arete, que es una cafetería. Es una cafetería que tiene una gran oferta cultural, casi que diariamente tienen algo.
tienen jazz, tienen clases de dibujo, tienen clases de inglés, de conversación, y ahí nos hemos presentado también. Qué maravilloso y qué mensaje tan profundo el que nos has regalado en la tarde de hoy, aquí en Gente de Mundo, historias para contar, cuando decías, y te escuchaba con mucho cuidado, que la vida no termina cuando llegan los 50, los 60, los 70, 80, incluso. Yo pienso que gente como ustedes, que están trabajando y que van a dejar un legado, no van a desaparecer nunca. Ese legado va a quedar ahí y será tomado por otras generaciones, se alimentarán, se hará un proceso de reingeniería, pero ustedes han dejado y están sentando las bases de una propuesta muy bonita, muy cultural en este sentido, ¿no? Yo te escucho hablar con una alegría, con una paz, con una tranquilidad interior muy grande cuando hablas de la actuación, cuando hablas de representar un personaje, por ejemplo, y muy puntual en el caso de Fer, que eres dirigida por Cynthia Tinjacá, una actriz, directora muy joven, que podrías pensar, no, pues yo qué voy a aprender de esta joven, yo una mujer madura, con mucha experiencia, con mucho estudio, con mucho viaje internacional, ¿qué me puede enseñar esta chica que acaba de salir a la palestra? ¿Qué me puede enseñar? Sin embargo, tú abres tu espíritu, tu corazón para aprender y nutrirte de todos, ¿no? En la literatura judía hay un libro que se llama La ética de los padres, y que son como pequeñas pildoritas de sabiduría. Y una de ellas dice que el que es verdaderamente sabio es aquel que aprende de todo el mundo. Es una de ellas que me gusta mucho, y verdaderamente creo que de todo el mundo podemos aprender algo. Cada persona tiene algo que nos puede enseñar, que nos puede compartir desde su saber, desde su conocimiento, y siento que esa alegría para mí la actuación es un regalo. Hay gente que desde que es muy pequeño está soñando con que quiere ser actor, que quiere ser actriz, que quiere, bueno, en un momento dado, y eso lo hablaba hace poquito con Camilo, antes cuando uno se dedicaba a la actuación era porque quería ser famoso. Eso ya no es así. El que hoy en día quiere ser famoso, pues va a ser un influencer o alguna cosa así. Pero hoy en día el que está actuando es algo diferente. Para mí, la actuación fue un regalo. Yo, si hubiera contado cuáles eran las cosas que yo quería hacer en mi vida, yo no hubiera hablado de la actuación. Entonces esto me llega como un regalo, entonces es una sorpresa muy grande, lo hago con mucha alegría porque realmente lo disfruto, porque además es un aprendizaje diario, ¿no? Que esta chica, Cintia, tiene una riqueza impresionante, a pesar de ser tan joven, ha tenido unas experiencias muy interesantes en su vida, y pues sí, a mí me gusta aprender, me gusta mucho la gente, Juan Carlos, me gusta la gente, me gusta escucharlos, me gusta que me escuchen también, por supuesto, pero me gusta aprender de los demás. Qué bueno, yo pude percibir eso el día que nos encontramos en la Cinemateca del Caribe, en el lanzamiento de la película La Ciénaga, que parece que es una película, parece no es una película hermosa, con nuestra gran Vicky Hernández. Yo me di cuenta cómo el público, cómo la gente se acercaba, te saludaban, llegaba el uno, llegaba el otro, te saludaba, en fin. Bueno, y a todas estas, ¿qué dice la familia? Los nietos que tienen una abuela que está ocupada, que está grabando, que está ensayando, que está escribiendo, que está leyendo, y que de pronto no juega a las muñecas o a los carritos o le hace algún platillo especial en la cocina. ¿Qué dicen los nietos y la familia en general de esa mamá y de esa abuela activa que está hoy en la modernidad, digámoslo así, también de las redes? Cada uno tiene su vivencia. Hay algunos que se la disfrutan muchísimo. La mayor de mis nietas, yo solo tuve varones, hijos varones, pero de mis nietos tengo 6, 3 y 3. La mayor es una niña, y esta chiquita ya publicó su primer libro. No me digas. Y lo ilustró. Ojalá compartas tú al final mi página de Instagram para que la gente lo pueda ver, porque claro, ahí en la página de Instagram hay un enlace para el canal de YouTube. Casi varios de mis nietos
han contado y narrado historias les gusta mucho. Les gusta, a algunos de ellos les gusta mucho, se sientan y narran un cuento igual que yo, les gusta. Y quiero decir que mi nieta no tuvo absolutamente nada que ver con que esto fue un proyecto del colegio, que a lo largo del año escolar estuvieron escribiendo un cuento. De lo que esta niña hizo es extraordinario. Ellos mismos lo ilustraron, lo escribieron y está publicado. El libro es algo maravilloso. Como te digo, la mayoría de mis nietos realmente les gusta sentarse conmigo a leer. Les encanta que yo les lea un cuento en la noche, que les cuente, que les cante, porque también cantamos ciertas canciones que ya ellos se las saben. De hecho, la hora del cuento, si yo soy sincera, nace de que yo antes de la pandemia ya existía FaceTime. Entonces, de vez en cuando yo me conectaba con mis nietos, ellos tenían el mismo libro que yo. Entonces leíamos a distancia. Ellos leían el mismo cuento que yo estaba leyendo y la literatura siempre nos ha conectado muchísimo. La literatura para mí es una puerta de entrada a muchísimas cosas. La literatura te da muchas herramientas para resolver cosas. Cuando tú tienes un tema difícil de ahondar o difícil de tratar con un niño especialmente, tú buscas, en la literatura vas a encontrar un libro que te dé las herramientas para contar. Entonces, desde ahí es que, te digo, yo comparto con mis nietos mucha lectura y algunos de ellos inclusive estamos ya trabajando un video que grabamos. Ellos inventaron un cuento. Lo que pasa es que iban diciendo, vamos a grabar esta escena y vamos a grabar esta otra. Y no hemos encontrado como el hilo conductor para escribir ese cuento, pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es un cuento que tiene que ver con algo de magia. Es un personaje que entra en un espacio secreto y sale convertido en otro personaje y eso es toda una cosa muy misteriosa, muy interesante, que sí espero que en algún momento podamos hilar, tejerlo y llevarlo a la pantalla, porque lo hicimos en video. Así que ahí está, estos son. Y la menor de mis nietas vive en una casa. Si tú aquí ves libros, la más joven de mis nietas, su mamá verdaderamente es una lectora asidua, muy, muy entregada a la lectura y tiene una colección de libros impresionante. Entonces sí, todos mis nietos leen y eso para mí es maravilloso. Qué bueno, para ¿no? mí sí es. Y sobre Qué la bueno. actuación, pues es variado. A algunos les gusta la idea y como te digo, de repente me mandan un videito grabado y otros, los niños sí, mis hijos sí, son los que a algunos les gusta, a otros no tanto. Qué bueno. Familia que lee unida, familia que actúa unida, permanecerá unida. Yo creo que esta familia hay que mostrarla desde el Caribe colombiano para el mundo entero. Una familia que está unida por la lectura, por la actuación, por el placer y la pasión de los libros. Clarita, en el tema de la actuación, te hago una pregunta. ¿Cómo ves tú el tema de la actuación en Colombia? Te hablo de la actuación a nivel nacional, Bogotá, que es el gran referente que uno tiene en este país, como la actuación, ¿no? Desde Bogotá, ¿cómo ves nuestros actores, nuestras series? Yo estoy fascinada con lo que voy conociendo. No soy una persona de ver mucha televisión. Me gusta mucho el cine, pero no tanto la televisión. Y he tenido la oportunidad de hoy en día como ver un poco más y conocer. A mí la película colombiana desde siempre me ha gustado. La estrategia del caracol es una de mis películas favoritas. Me gusta mucho La niña de los, no recuerdo cómo es exacto el nombre, La niña de los fósforos, o perdón, no recuerdo bien el nombre, pero además a través de las actividades que hace, por ejemplo, la Cinemateca del Caribe o diferentes actividades, he tenido la oportunidad de conocer a varios actores y empezar a buscar cuáles son sus trabajos. También tuve la posibilidad de conocer a Indira Serrano, de ver su trabajo, porque hemos tenido la oportunidad de coincidir. Y yo siento que el actor colombiano es grande, es enorme. Tuve la posibilidad de hacer casting para
El Grito de las Mariposas, que se grabó aquí en la ciudad de Barranquilla, fue de las primeras series que se grabaron aquí. Y fue impresionante ver a estos actores y ver a esta gente muy valiosa, gente muy, muy buena. Bueno, obviamente esta es una de las conclusiones tristes a las que llega cualquier actor que está tratando de surgir aquí en una ciudad como Barranquilla. Si quieren surgir, tienen que irse a Bogotá. Ahí están las escuelas, ahí están las posibilidades, lo cual no quiere decir que aquí no lo hay, pero lo hay a menor escala. Aquí hay muy buenos directores, muchachos muy jóvenes que están haciendo diferentes estrategias. Por ejemplo, se ha usado mucho el cine hecho con celular, que hay una propuesta a nivel nacional, que es el Smart Film Festival, que es en Bogotá, pero aquí hay una propuesta similar que se llama Tengo Fe Films, que es una de las propuestas que hacen cine hecho con celular. Y tú ves cosas increíbles, gente muy joven que se están preparando cada vez más, muchachos jóvenes que trabajan seriamente su creación artística. Tenemos muchos directores muy jóvenes que están haciendo propuestas muy interesantes. Y aquí vamos, yo sí siento que Colombia es un terreno muy fértil para la creación. Y Barranquilla, por diferentes motivos, se ha vuelto un centro muy importante donde Netflix, por ejemplo, acabo de terminar de ver la serie Escupiré sobre sus tumbas. Se filmó entre Barranquilla y Cartagena, y varias de las personas que actuaron ahí, pues he tenido la posibilidad de conocerlos personalmente, y gente muy valiosa. Yo sí creo que aquí hay mucho talento y poco a poco se están descubriendo. Y siento que además hay una cosa muy bonita, y es que es un talento muy, muy local, muy real de nuestro país, y que a través de este talento están dando a conocer otra cara de Colombia que la gente no conoce y que es muy importante que se conozca. Cuando tú tienes a una Vicky Hernández, estabas tú hablando de La Ciénaga, que fue donde tú y yo finalmente nos conocimos cara a cara, tú ves a esta mujer actuar, enorme, es enorme. O sea, esa película te muestra. Tienes a un director como, bueno, de los chicos con los que yo he actuado, está Juan Camilo Zuluaga, está Steven Morales. Son chicos que trabajan con presupuestos bajos y hacen cosas extraordinarias, porque muchas veces cuando tienes esos presupuestos tan grandes de Hollywood, pues están los efectos fantásticos y el ruido, y en cambio aquí lo valioso está en la actuación, en la interpretación, en el actor que muestra su talento. Y creo que eso es lo grande de la actuación en Colombia. Y ese talento del que hablas, ¿por qué ese talento no se ha direccionado hacia el canal regional Telecaribe? ¿Por qué Telecaribe está huérfana de todas estas propuestas maravillosas que tú has hablado, incluso que tú propones desde la creación colectiva familiar, que son productos que perfectamente pueden calar y gustar para nuestro canal regional? ¿Por qué no se direcciona ese talento y toda esa gente, en buenos términos, hacia Telecaribe? No tengo la suficiente experiencia ni trayectoria como para saberlo. A mí personalmente me han invitado varias veces a espacios muy valiosos en Telecaribe. Entre mujeres estuve varias veces, entre mujeres me invitaron en una oportunidad justamente para hablar también de que los sueños no tienen fecha de caducidad. En ese momento estaba todavía Gloria Herrera, que la adoro, y ese es un espacio muy valioso. Y he estado varias veces en Nuestras Mañanas con Jairo Martínez, y sí siento que desde ahí están proyectando el talento local, el talento nacional. Como te digo, no soy una persona mucho de televisión, como para que yo te pueda decir, no, fíjate, aquí tenemos esta carencia o esta otra. Yo sé que, por ejemplo, hacen cosas muy valiosas por ejemplo, hay una chica que se llama Isha Ramírez, y sé que tiene un espacio sobre comida para niños, y creo que lo hacen también
en Telecaribe. Ahí está Nancy Cabrera, que tiene su espacio de cocina. Las pocas personas que conozco que están ahí, Alex, que sé que tienen esos espacios, sé que es gente muy valiosa, pero como te digo, no tengo suficiente conocimiento. Bueno, está por ejemplo otra persona que conozco que es muy talentosa y han hecho cosas muy valiosas en las series. Está la serie Estercita Forero, la invencible Estercita Forero, que el guionista es Manuel Cubas. Aquí en la ciudad hay gente muy valiosa, pero ¿por qué no se hace más? No sabría decirte, no soy la persona para decirlo. Sí. Es una lástima porque Telecaribe pienso yo que debería tener una planta de actores locales, ¿verdad? Que trabajen, que los muevan permanentemente de un dramatizado, de una novela, pero yo creo que en ese sentido hemos estado huérfanos y esa misma pregunta se la he formulado a algunos realizadores, ¿verdad? Y cada uno tiene una lectura, por supuesto, respetable desde todo punto de vista. Clarita, vamos a proyectar una serie de fotografías y quiero que hagas una breve descripción de cada una de esas fotografías en lo posible, ¿no? Vamos. Pero me podrías decir, voy a hacer yo una impertinente aquí, ahora Sí. voy a hacerlo yo la entrevistadora. Tú me acabas de abrir como la curiosidad de qué te dijeron estos realizadores sobre qué es lo que está pasando en Telecaribe. Bueno, en torno a sus respuestas, generalmente todos coinciden en el tema de la inversión, ¿no? Que no hay inversionistas, no hay gente desde la inversión privada que apunte con su patrocinio, con su dinero a la realización. Entonces, no se puede hacer porque no hay dinero. Entre otras de los argumentos, ¿no? La falta de inversionistas que crean que puedan creer en nuestros productos televisivos dramatizados, porque todos coinciden que el talento hay, que hay historias, que hay actores, que está todo, que el Caribe ofrece todo, pero para eso se necesita inversión, dinero y bastante. Tú sabes que la televisión y todos estos medios son costosos. No hay inversionistas que se le apunten a esos proyectos. Creo que fundamentalmente esa es su respuesta. No, y coincide con muchas de las respuestas de muchos de los espacios culturales. Eso es lo que pasa y sí, es una gran realidad. Así es, así es. Bueno, vamos a Bueno, mirar entonces ahora sí. las fotografías. Daniel, por favor. Aquí tenemos la primera fotografía. Dos bellas, hermosas niñas, señoritas. ¿Quiénes son? Somos mi hermana melliza y yo, Nancy y Clarita, que en realidad en México nunca me decían Clarita, me decían Clara. Yo creo que la de la izquierda es Nancy, pero no estoy 100% segura. Nosotros bailábamos y este es nos presentamos en el Teatro de las Bellas Artes con el colegio, porque era la escuela de danza del Semillero de Bellas Artes, y nos presentamos en creo que se llamaba el Fado, una danza de Fado. Nos presentamos mi hermana y yo. Qué bonito. ¿Y siendo gemelas tuvieron tiempo para hacer alguna travesura? Para cuando nosotros nos fuimos a dar cuenta que se podía hacer travesura, ya estábamos prácticamente en el bachillerato. Aquí está otra, creo que esta es una de las fotos donde más nos parecemos. Sí. La de la izquierda es Nancy, la de la derecha soy yo. Te digo, ya cuando nos fuimos a dar cuenta que podíamos hacer cosas como, por ejemplo, bueno, ella estaba aquí en un momento dado que se quería quedar un poquito más de tiempo y necesitaba una fotografía para un carnet, pues usó una fotografía mía, cosas de ese estilo. Cuando vinimos la primera vez a Barranquilla, pues obviamente le jugábamos la broma a la persona de taparnos el cabello, porque generalmente es el cabello donde nos podemos distinguir más, a ver si nos podían distinguir o no. Nos gustaba mucho jugar al espejo. Cuando íbamos, por ejemplo, a los campamentos de verano, cuando éramos chicas, nos poníamos una frente a la otra y jugábamos al espejo. Eso era muy entretenido. Pero jugar bromas, te digo, ya éramos bastante mayores para hacerlo. Cuando ya lo empezamos a hacer. Así es. Bueno, vamos con otra fotografía, Daniel. Ahí está. Los hermanos. Estamos, ¿no? Dice, nosotros cuatro, mi hermano, el de la derecha, mi hermano Rubén, desafortunadamente falleció muy joven. Eso nos marcó mucho a nosotros. Y el de la izquierda es mi hermano mayor, Israel,
que vive en los Estados Unidos. La siguiente es Nancy, después estoy yo. Y ahí sí te puedes dar cuenta. En esta foto es muy, muy obvio dónde están las diferencias entre mi hermana y yo. O sea, físicamente, pero de que nos parecemos, nos parecemos. Eso no hay nada que hacer. Así es. Vamos Y con... nos distinguían por el color de los aretes. Sí, bueno, mira esa fotografía, por Dios. Si te fijas atrás dice papagayo. Sí, claro. Nosotros cada año, nosotros nacimos y crecimos en la Ciudad de México, en una zona que en ese momento se llamaba se llama Las Palmas, el Paseo de Las Palmas, que si de vez en cuando pasaba un carro, nosotros salíamos a jugar al fútbol en la calle porque no había carros. Hoy en día es una locura. Está el Paseo de la Reforma, Virreyes y Palmas son las vías principales. Y nosotros cada diciembre nos íbamos a Acapulco. Entonces, veraneábamos en... La Ciudad de México tiene los cuatro climas, o sea, primavera, verano, otoño, invierno. Y nosotros en el invierno de México, que es bastante frío, nos íbamos a Acapulco, alquilábamos un departamento, generalmente con amigos de mis papás y sus hijos, y ahí estábamos los cuatro parados de cabeza en la playa de Acapulco. Ahí estábamos. Qué maravilla, qué belleza y qué alegría, ¿no? Años inolvidables. Vamos con una siguiente fotografía. Ahí está una fotografía familiar, ¿no? Es una fotografía familiar. Ahí está mi hermano, el de la mitad, era justamente el día de su bar mitzvah. Mucha gente dice que corresponde con la primera comunión, pero yo no, yo pienso que corresponde más con la confirmación, porque la edad en que se hace y la conciencia con que se hace la confirmación tiene más que ver con eso de la entrada. Es un momento de tránsito de la infancia a la edad, y en el momento de la bar mitzvah, en ese momento el chico se convierte en responsable de sus propias acciones. Entonces aquí la de la derecha soy yo, después está mi hermano Israel y después está Nancy, Rubén y mis padres, Guillermo, que desafortunadamente falleció en la pandemia de COVID. A mí la pandemia me dio mucho, pero me quitó mucho más. Y mi mamá, de quien, pues, de ellos dos es que heredamos la pasión por la lectura y por la música. Mi mamá aprendió a tocar el piano antes de aprender a leer y escribir. Hasta el día de hoy toca piano. Qué bien. Óyeme, Clarita, viendo la fotografía me llama mucho la atención la moda, ¿no? Qué moda tan bonita, tan impecable, ¿no? Tan similar a la de hoy en día con esas minifaldas. Sí. Porque Sí. mi hermano, fíjate que mi hermano trae puesta una chaqueta que mis abuelos lo que tenían era eso, tenían una confección de ropa que combinaba mucho el cuero con el tejido. Era una moda muy bonita. No estoy segura que esta fuera de esa época, pero sí, esto era muy impecable. Muy bien. Ah, mira esas par de bellezas en la cuna, en el corral. No me preguntes quién es quién, no tengo la menor idea. Pero mira la Pero sonrisa. en todos mis cuentos, Todo. en todos los cuentos que yo he escrito se habla de las gemelas y se habla de los abuelos maternos, porque mis abuelos maternos construyeron este conjunto donde vivíamos nosotros, los hermanos de mi mamá y sus familias. Entonces hoy en día aquí hay campamentos de verano. Nosotros los primos mayores nos hacían a nosotros los menores todo este tipo de actividades, jugábamos, hacíamos locuras, montábamos obras de teatro, jugábamos a las muñecas niños con niñas. Fue una niñez muy, muy feliz. Bendito sea Dios, una niñez maravillosa. Muy bien, y esta fotografía ya lo dice todo, ¿no? El amor. El amor de los días más felices de mi vida con Charlie, mi barranquillero, mi monocuco guayabero. Claro. Y Charlie, me imagino que te secunda en todas tus actividades artísticas, si no culturales. fuera por Charlie, yo no podría hacer ni la mitad de las cosas que yo hago. Claro, compañero fiel, ¿no? Aquí está Charlie, ¿no? Saludos a él, para él. Sí. Bueno, vamos a ver esta fotografía que me parece bellísima, moderna, actual.
da cuenta de una familia feliz, unida. No es muy frecuente que podamos estar todos juntos. Esto fue en noviembre del 2023, que fue la niña más pequeña de las niñas, la que está hasta la derecha. Ella nació durante la pandemia. Sus padres, que son mi hijo el menor, que se llama Rubén, y su esposa, la niña nace durante la pandemia y no había habido la posibilidad de irlos a visitar. Entonces, en este encuentro fue que toda la familia la conoció a ella, Penélope. Entonces, a la izquierda están Sara y Abraham, con esos nombres bíblicos, así son, Sara y Abraham. El niño que está al lado es Henry, es el mayor de los varones, y el siguiente niño varoncito es James, es el siguiente de los varones, y después está Eric. Y las dos niñas son las hermanitas de Eric. Ellos son los que viven en Guadalajara. James y Henry viven en Boca Ratón. Entonces esta es la familia toda junta, y como te digo, son poco frecuentes estos momentos, pero maravillosos. Y aprovechamos siempre para hacernos un estudio. Esta niña que tomó las fotos es fantástica, tiene mucha suerte con los niños pequeños, los maneja muy bien. Claro. Clarita, ves en tu familia uno de los mayores tesoros que puedes mostrar, ¿no? Mi mayor tesoro, definitivamente. Son la razón de uno vivir. Claro. No te pude compartir que lo quería hacer. Henry ahora mismo está en un campamento de verano y me mandó una notita manuscrita en español, porque ellos vienen con frecuencia a Colombia para practicar el español, pero él ahorita está en un campamento de verano, entonces me mandó una notita donde decía te amo. Qué bueno, me encanta. Te amo mucho, te extraño. Bueno, qué bonito. Vamos a ver un par de fotografías más. Aquí estás con tu señora madre, ¿no? Que vive en México. Aquí está mi mami, es justamente el 19 de abril, que ella cumplió 90 años. Aquí estamos, a la izquierda está Nancy, mi hermano Israel y yo, en uno de los restaurantes favoritos de mi mamá, Toma Linda, un restaurante en México. Y bueno, estuvimos allá celebrando con ella su cumpleaños. Qué bueno este importante recorrido que hemos hecho por tu vida, Clarita. Este tiempo ha sido generoso de tu parte. Creo que queda el compromiso de un segundo programa, ya lo vamos a hacer, donde vamos a hablar sobre los resultados de este festival de microteatro que vamos a vivir en la ciudad de Barranquilla en los próximos días. Sabes que nuestros micrófonos y nuestras cámaras estarán siempre disponibles para mostrar ese bello talento, esa creatividad propia tuya. Aprovecho para que me le envíes saludos a Cintia y que tengan muchísimos éxitos. Yo te agradezco esta oportunidad maravillosa y quedan las puertas abiertas para un segundo programa, Clarita. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y de verdad, bueno, gracias al equipo de Caribe Radio, y muchísimas gracias, de verdad que yo estoy acostumbrada a hacer entrevistas. Apenas ahora me estoy empezando a acostumbrar a hacer la entrevistada. Así que muchas gracias. No, con todo cariño te vamos a escribir por el interno para grabar unos videos. En lo posible, si puedes grabarnos unos videos de promoción para pasarlos permanentemente en el programa, en la emisora y por las redes sociales. De verdad que quedo muy agradecido y de verdad que encuentro una mujer muy cálida, muy maravillosa. En su momento Cintia me dijo, vamos a entrevistarla, y dije, claro que sí. Me dijo, te vas a encontrar con una mujer muy cálida, muy hermosa, y de verdad que creo que se quedó corta en sus palabras. Clara, un abrazo desde acá y hasta una próxima oportunidad. Juan Carlos, muchísimas gracias, y como dicen en inglés, tiene que ser así para poder identificar a otro. Que tú eres exactamente igual, me siento igualmente bien recibida, siento una calidez preciosa de tu parte, y muchísimas gracias por permitirme y regalarme este espacio. Con todo gusto. Clarita Spitz, una destacada actriz que está trabajando desde el Caribe colombiano para el mundo en estas nuevas propuestas de microteatro, de festivales de cine realizados por celular, promotora de lectura, locutora, actriz. Estuvo hoy en Gente de Mundo, Historias para Contar. Muchísimas gracias a Daniel Abello Cano, quien estuvo en la producción audiovisual sonora
y de redes de este programa Gente de Mundo, Historias para Contar. El próximo viernes, otro invitado de interés nacional e internacional. Muy buenas tardes. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, Historias para Contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Queridos amigos de Colombia, les habla aquí Clara de Estados Unidos, de California, Estados Unidos, para invitarlos a ver Gente de Mundo, Historia para Contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo. Yo muy pronto estaré con ustedes y les envío un abrazo desde el corazón. King Clave. Hola, ¿qué tal? Gente linda de Barranquilla, Colombia y del mundo. Jerónimo con ustedes. Hablarles de un programa hermoso, Gente de Mundo, Historias para Contar, que presenta y conduce y arma y produce todo esto un gran amigo y tremendo profesional, Juan Carlos Jiménez, por Caribe Radio Online, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde de Colombia, hora de Colombia. Se lo recomiendo, es un gran programa. Ahí se conocen los personajes, porque este periodista tiene la virtud de ir hasta el fondo para sacar de sus invitados lo mejor. Caribe Radio Online, Gente de Mundo, Historias para Contar, viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Hey, soy Patricia Vázquez y los quiero invitar a ver y seguir en Gente de Mundo, Historias para Contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, de 4 a 5 de la tarde todos los viernes. Ahí los veo.